gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de un nuevo programa para ustedes, amigos de Solavic. Es 2018 en la mira. En esta nueva propuesta que les traemos, pues hemos invitado a los actores políticos que en este 2018 pues van a estar en disputa para representar a los ciudadanos en los diversos cargos de elección popular que se van a disputar en julio del próximo año. En este panel hemos invitado a representantes de los partidos políticos para que nos presenten su visión y pues sus propuestas en algunos de los casos, y que nos aclaren también las situaciones que pues se dan día a día en el quehacer político de este país. Y bueno, vamos a abordar temas nacionales, vamos a abordar temas locales, y bueno, para esto pues tenemos al profesor Alejandro Castillo. Alejandro, bienvenido. Mucho gusto, Mario. Pues aquí estamos listos, como siempre, para ver qué es lo que va a suceder en este espacio. Al doctor Manuel Aguilar, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en su programa, en este portal que tanto se ve, y además con tan distinguidos caballeros como el ingeniero Mario Rivero y el profesor Alejandro Castillo. Así es, y también nos acompaña el ingeniero Mario Rivero Leal, también representando al Partido Acción Nacional. Pues muy buenas noches, Héctor, Alejandro, doctor Manuel, un gusto acompañarlos. Yo creo que va a salir un buen programa. Así es, y bueno, pues les agradecemos a ustedes que estén en la primera emisión de este programa. Es un programa que estamos sacando pues ya en este proceso electoral 2018. Y bueno, para iniciar, yo quisiera plantear un tema que ha estado en boga en los últimos días y que ha traído pues muchas reacciones en las redes sociales. Es el tema de la Ley de Seguridad Interior. Este tema que pues en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ya fue aprobado. Se espera la respuesta en la Cámara de Senadores, pero pues hay muchos analistas y muchos actores políticos que han reaccionado a este tema. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es la opinión que les tiene esta propuesta que hacen pues prácticamente una fracción de los partidos? Porque la votación original en la Cámara de Diputados pues prácticamente fue gente del PRI y del Verde las que hicieron esta aprobación. Sin embargo, bueno, el debate es a nivel social. Hay un retroceso esto con los derechos sociales. ¿Ayudará en realidad a atacar el problema de la inseguridad en el país? ¿Quién empieza? Sí, Héctor, yo creo que la dinámica que se dio en el Congreso de la Unión siempre queda rodeado de la temática que pasa en el centro del país. En las entidades federativas, si bien no se ha podido consolidar en su mayor parte a los cuerpos policíacos, fortalecer a las policías municipales, el tema de darle facultades ahora superiores a los militares, al presidente de la República, para poder determinar en dónde, cuándo y en cuánto tiempo estarán los militares al frente de una situación en una entidad, pudiera parecer en un aspecto inicial como algo benéfico para respaldar a la policía estatal, a la policía municipal. Sin embargo, hemos visto que a través de los años el ejército ha caído en muchas violaciones a los derechos humanos, y bueno, esta es una facultad que ahora violará la soberanía de los estados, incluso irrumpirá en las funciones de otros órganos de gobierno, porque el tema de la seguridad interior quedará a percepción del presidente y su Consejo de Seguridad, y ya no de la entidad en sí misma que tuviera alguna problemática. Y hoy el temor es precisamente que de cara a una elección del 2018, donde las cosas pudieran estar muy cerradas y pudiera originarse protestas, quizás esta violencia, pudieran enviar al ejército a sofocar manifestaciones ciudadanas genuinas, ¿no? Ese es un peligro que hoy se tiene. En el caso de Acción Nacional, se dio la libertad a los legisladores que decidieran
si apoyaban o no en lo general esta propuesta, y en su mayoría el Partido de Acción Nacional no la apoyó. A nivel local nosotros pensamos que debemos seguir fortaleciendo a las policías en los estados, en los municipios, y fortalecer esa comunicación que hoy existe para que trabajen de manera coordinada. Doctor, bueno, comentarles que en la votación todos los diputados de Morena votaron en contra, y votaron en contra justificadamente. Ya vimos que la mayor parte de las organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior, precisamente por las imprecisiones que tiene y el exceso de facultades que se le da al presidente de la República. Además, vimos también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en contra de esta ley, precisamente porque existe un enorme riesgo de violación a los derechos humanos. Pero además, sumado a todo esto, tal parece que el gobierno actual no escucha a los ciudadanos y a las organizaciones civiles con el fin de que haya mayor armonía y perfectibilidad en cualquier iniciativa que se pueda dar. Sí, efectivamente, la ley tiene muchos riesgos, sí, efectivamente, la ley no solamente tiene implicaciones de riesgo para los ciudadanos, sino también para las propias Fuerzas Armadas. No es su función estar haciendo la que hace. Eso nos habla del enorme fracaso que ha habido en este país sobre el tema de seguridad que todos vivimos en el día a día. Pero además, el otorgarle facultades de inteligencia a las Fuerzas Armadas es otro riesgo, puesto que pueden intervenir en cualquier momento, en cualquier situación. Tiene muchísimas imperfecciones, tiene muchas lagunas y falta de precisión en el lenguaje legislativo, que eso da a unas lagunas para que se puedan hacer de una manera arbitraria muchas situaciones. Muy bien. Alejandro. Yo creo que coincidimos, es sumamente grave, yo diría incluso gravísimo, pues es prácticamente acotar en todos los sentidos las libertades que se tienen en este país. Es un mensaje directo, yo así lo diría, en el sentido de que desde la Presidencia de la República se está previendo lo que viene. Suficiente tenemos ya con el espionaje, que no es algo nuevo, no ha existido de toda la vida, pero más sin embargo hoy tal pareciera que esto no es suficiente para poder tener el control absoluto de una sociedad que cada vez se muestra más y más y más en situaciones de protestas ante cuestiones que están afectando precisamente a la ciudadanía. ¿A dónde nos va a llevar esto de ser aprobada en el Senado? Creo que pudiésemos tener ante nosotros una ley prácticamente regresoria a los años 70, prácticamente aquella época de la guerrilla, Lucio Cabañas, etcétera, donde los militares hicieron y deshicieron. Obviamente no había la cuestión de los derechos humanos como lo tenemos ahora, pero más sin embargo creo que estamos ante un grave riesgo de un autoritarismo a ultranza ejercido desde el Poder Ejecutivo y que va a afectar prácticamente a la ciudadanía. Tal pareciera que se está previniendo un escenario de gran riesgo para el 2018 y que la única forma de mantener el poder va a ser mediante las armas, sacando el ejército a las calles. No le vemos otra situación. Me parece que es evidente que esta ley de seguridad interior es una respuesta ante un fracaso de que el Estado, el gobierno garantice la seguridad de los ciudadanos. Y si hay un motivo por el cual nosotros firmamos ese pacto social, y me refiero a los ciudadanos, es precisamente por la seguridad. Y la seguridad desde hace ya muchos años está en manos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Y esto no debe ser. Me parece que son poquísimos los países, en estado de excepción, en donde el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, tienen que estar en la calle para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si en lugar de impulsar esta ley de las Fuerzas Armadas hubiéramos perfeccionado el tema del mando único o el tema de la seguridad, en suma, que estuviésemos actuando con honradez, con honestidad en todos los ámbitos, quizás no hubiera necesidad de esta ley. El que además sea tan vago el lenguaje, en el sentido que se faculta al presidente
que podrá modificar o prorrogarse de acuerdo a la decisión del presidente, que se le dé opciones de inteligencia al ejército. Además, el artículo 8 indica que las movilizaciones de protesta social con las que tengan un político electoral que se realicen pacíficamente, bueno, pudieran, ¿no? Pero ¿y quién califica? ¿Quién lo califica? ¿Quién lo califica? Ahí está el problema. ¿Y quién califica? Y entonces sí puede intervenir el ejército si, digamos, al profesor se le ocurre hacer una manifestación Que se pinta. Y bueno, deja bajo su criterio la aplicación de la fuerza, porque también faculta a los mandos inmediatos de los cuerpos de seguridad que tomen la decisión de utilizar la fuerza inclusive letal Totalmente. contra la población si es que percibe algún riesgo. Ya lo deja muy subjetivamente a la decisión del mando militar en ese sentido, ¿no? Sí, hoy lo vemos cuando la Constitución consagra el libre tránsito por todas las vías del país. Estos retenes militares, muchas veces con mucha prepotencia, con falta incluso de educación, decirle a la gente que se baje, que una revisión, que a dónde vas, a dónde vienes, a qué te dedicas, que no sé qué. Cuestiones que verdaderamente muestran que el ejército no estaba preparado para ello. Y la otra, un ejército que se dice fiel hoy al mando de un poder ejecutivo, yo creo que le estamos abriendo la puerta para que el ejército es quien disponga posteriormente quién se queda y quién se va en este país. Y obviamente le estaríamos dando un potencial al ejército con esa arbitrariedad o ese libre albedrío de decidir qué es lo que va a estar correcto y qué no, de que al rato el país caiga en manos de los militares, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ante la falla, como decía, del sistema en materia de seguridad, de gobernación en materia de inteligencia, darle más herramientas a los militares para el tema de inteligencia, yo creo que eso ya lo tienen desde hace mucho tiempo. Y si no ha dado resultados, quiere decir que entonces no están tampoco ni bien preparados. Así como la policía, el ejército tampoco tiene esa preparación. Yo insisto que la situación se torna cada vez más grave. Es una situación que se debe haber atendido, la cuestión de la violencia en el país, desde hace muchísimos años, y se han dejado hacer cosas. Y esto, ahorita, por ejemplo, que comentábamos con algunos compañeros, donde vemos un hombre o mujer de más de 50 años delinquiendo. La mayor parte son jóvenes. La mayor parte son jóvenes quienes están metiéndose en la cuestión de la violencia, pero la pregunta es que acaso no hemos sabido dónde se da con todas las cuestiones de inteligencia que se tiene, gobernación, todo el aparato que tiene nuestro Estado mexicano para darnos cuenta dónde se encuentran los focos rojos, etcétera? Y la pregunta es: ¿y por qué no se ha atacado? Una. La otra, el ejército no está exento de violaciones a los derechos humanos. Hay muchísimos casos, y lo podemos señalar, de que no están prácticamente documentados de las violaciones que ha llevado a cabo el ejército, y vayamos sobre todo a la zona norte del país, donde está más acrecentado la cuestión de la violencia. Pero hoy aquí no interesa, tal pareciera, el combatir precisamente esa violencia en la que hemos estado sujetos. No, aquí vamos a combatir precisamente la cuestión de carácter social. Yo me preguntaría si esto llegase a ser aprobado en los próximos meses y para el próximo año tenemos una manifestación de maestros como las marchas hermosas que se han hecho en el centro del país o aquí en Quintana Roo, ¿a cuánto no se les puesarán las habas? Por ejemplo, pues el tema del ejército de una vez. Y váyanse con todo y vámonos a como caiga. Y si se atrincheran los maestros con sus pancartitas, pues de una vez que pase lo que tenga que pasar. Y esto trae, creo yo, en el fondo, una lectura mucho más allá de lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Ojalá y no nos equivoquemos, pero tal pareciera que se está tomando una última medida para conservar el poder. Así lo veo yo. Es decir, tener mi brazo derecho estrictamente para lo que viene en el 2018. Mi brazo ejecutor. Así lo veo. Me parece que es una ley que le hace muy poco sentido a las instituciones, a las pocas instituciones que tienen prestigio y confianza de los ciudadanos, como pueden ser los militares y como pueden ser los marinos.
cuando permite explícitamente esta ley, cuando le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía, como la de realizar acciones preventivas a criterio de las Fuerzas Armadas. Pero esta misma ley en ningún momento pone obligatoriedad a las autoridades estatales y municipales para fortalecer a sus policías, que es, el mando, cuando se inició este tema de las policías, se debió haber pensado en la obligatoriedad, en poner tiempos, en legislar sobre las policías locales, y eso no existe, la obligatoriedad. Se caminó en cuestiones de buena voluntad, y la buena voluntad de las entidades federativas de los municipios lo que ha hecho es que hoy tengamos una ley de seguridad interior en donde además permite a las Fuerzas Armadas esas intervenciones contra las protestas sociales sin determinar y sin definir, y además no pone límites ni acotamientos al respeto a los derechos. No dice la ley cuáles van los criterios de respeto a los derechos humanos, nada más dice se respetará. Sí. Se respetará en algún momento. Así es. Bueno, yo quisiera recapitular. Se habla de discrecionalidad de esta ley, se habla también de un retroceso que se está teniendo en materia de derechos sociales y derechos humanos, y bueno, también como una última medida que está tomando por parte del poder ante precisamente este fenómeno del próximo proceso electoral 2018, donde por primera vez se ve pues de antemano que va a ser muy difícil remontar este escenario social de rechazo al gobierno, al partido del gobierno, y que vuelva a perder las elecciones del Partido Revolucionario Institucional. Y ante esto, bueno, es una medida que se estaría tomando previendo el descontento social, si se trata de imponer el mismo modelo que utilizaron en el Estado de México del fraude electoral a través de las instituciones. Pero esta medida se tomó en función también de la seguridad que mucha gente está pidiendo en el país, que está pues, prácticamente rebasada cualquier institución que le esté tratando de promover. Digo, las seguridades públicas, locales o municipales, pues están permeadas por el narcotráfico, están permeadas por el crimen organizado. El ejército ha pedido mayores garantías al Estado para poder intervenir en seguridad, y esta es la respuesta del Estado a esas exigencias del ejército, y pareciera que todo va camino de un acuerdo muy escabroso entre el ejército y la autoridad ejecutiva, ¿no? Yo aquí sí me gustaría hacer alguna reflexión. Primero, preguntarnos, ¿tenemos a los mejores policías verdaderamente? Porque se ha hablado que los policías pasan por una serie de exámenes. Yo me pregunto, ¿para esos exámenes no existe corrupción en los cuerpos policíacos? Porque de repente nos hemos encontrado con que los cuerpos policíacos es donde impera más la corrupción, y lo vemos diariamente en el agente de tránsito que te está pidiendo la mordida, en el agente que te encuentra en la carretera y ya te tilda de que andas en estado de ebriedad. Entonces ahí no hay un cuerpo ético de los cuerpos policíacos estatales, municipales, etcétera. De entrada, yo creo que a lo mejor debimos de haber empezado por sanear perfectamente los cuerpos policíacos, porque también hay que reconocer algo: se ha dado mucha lana para los cuerpos policíacos, ha llegado dinero a los cuerpos policíacos para el fortalecimiento, pero seguimos padeciendo exactamente lo mismo. De que se ha tenido recursos, se ha tenido, se ha enviado. ¿Dónde quedaron los dineros? Hay cosas ahí que vale la pena revisar. Yo a veces he escuchado jóvenes que van y presentaban exámenes aquí en no sé dónde. Primero hubo una escuela de policía, ¿no? Después hay jóvenes que se han ido a presentar exámenes de policía. Y después escuchas de que pasaron 6 meses, 8 meses, 1 año y nunca llegaron los exámenes. Yo me pregunto, ¿qué tipo de exámenes presentan? ¿Qué tan exhaustivos son? Yo entiendo que puede haber exámenes psicológicos, etcétera, 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 pero para que tardes 8, 10 meses, 1 año, etcétera, para darlo a conocer. Y lo peor es cuando nos encontramos que es detenido en Culiacán, Sinaloa, un policía que fue despedido en el estado de Quintana Roo. Pero ya también era policía. O fue detenido en una banda de rateros o de gente que se dedicaba a delinquir en el estado de Veracruz, y todos eran policías, pero todos, uno había trabajado en el estado de México, otro había trabajado en Tlaxcala. Entonces, no estamos siendo cuidadosos con nuestros cuerpos policíacos. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué la delincuencia ha crecido? Entendemos
La otra pregunta sería, ¿están nuestros cuerpos policíacos realmente son bien pagados? ¿Cuánto gana un policía para obligarlo a delinquir? ¿Están los mejores policías en esos espacios? ¿Qué es lo que nos ha sucedido en este país en los distintos grados para que obliguen a un policía, para que lo corrompan, a un policía federal y hasta un miembro del ejército? En el pasado, ahora no hace muchos años, acuérdense que hubo un grupo de generales, miembros distinguidos del ejército, que cayeron a la cárcel por diversos delitos, y dentro de ellos fue la delincuencia organizada, narcotráfico, y porque recibieron una serie de bochadas. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Y lo preocupante es esta ley, donde ahora tal pareciera, lo que dice el doctor, ¿quién va a definir el grado de problemática se puede estar suscitando y el grado de fuerza que se tenga que aplicar? ¿Y en qué momento van a estar dispuestos incluso a tomar las armas para contrarrestar alguna manifestación? Hemos visto los encuentros en la Ciudad de México donde agarran las cosas estas, las vallas y ese tipo de cosas. Digo, ¿eso va a ser suficiente para echar a andar los toletes y las armas? Porque eso, como dice el doctor, no lo establece la ley. ¿Quiénes van a estar atrás? ¿Quiénes van a tomar las determinaciones? ¿Qué conocimiento van a tener? ¿De hasta dónde? ¿Qué grado? Sí, ¿quién va a regular al ejército? ¿Quién va a regular al ejército? En esta toma de decisiones discrecional, ¿no? Miren, recordarán que esta ley se intentó, han habido muchas iniciativas en el Congreso, ¿no? Esta no es han habido muchos intentos, y muchos intentos habían fracasado porque saliera esta ley de seguridad interior. En mi opinión, esta ley de seguridad interior tiene que ver con la enorme injusticia hacia los cuerpos militares, porque los sacan a la calle y los ponen en estado de indefensión jurídica a los cuerpos militares, ya que los obligan a hacer tareas que no les corresponden y que no están preparados. Y que no están preparados para hacer esas tareas. Hoy día, cuando vemos que la seguridad ha ido cuesta abajo en todo el país y en todos los municipios, cuando vemos que los robos en la casa habitación va en aumento, que eso ya no es algo privativo de una colonia muy humilde, cualquier casa, cualquier negocio puede ser robado, y es el robo con violencia, es el otro tema. Tenemos entonces esos robos cotidianos de la casa habitación, la familia, el señor, la señora, que le ha costado muchísimo trabajo. Seguramente el profe lo diría de otra manera, le ha costado mucho esfuerzo conseguirse la televisión, el equipo de sonido, y llega un mentecato porque tiene que ir a trabajar y le roba. Pero también los asaltos a los comercios con violencia los vemos, al menos lo que nos interesa aquí en Quintana Roo, con cada vez mayor frecuencia. Y le sumamos a eso el tema del narcomenudeo, y tenemos un caldo de cultivo horriblemente peligroso para este estado que había sido tan pacífico. Y entonces, ante el fracaso de las policías y de los gobiernos de implementar un sistema nacional de seguridad, sacan al ejército para combatir originalmente al narcotráfico. Así era. No al narcomenudeo, que esa debe haber sido una función, debe ser una función local. O sea, pero sabemos que hay muchas situaciones. Los de la esquina son los que roban en la colonia. Eso supongo que lo sabemos. Que los vecinos te dicen, son los de la esquina. Los tienen bien ubicados. Sí, los tienen bien ubicados. Hombre. Y entonces hoy tenemos una ley en donde además, caballeros, se le permite al ejército hacer funciones de inteligencia civil. La inteligencia militar ahí han tenido sus funciones, pero pasar esa parte de que le pinchen el teléfono, ¿cómo se llama? Sí, van a cableen su teléfono. Todo el mundo, y van a violar esa otra ley de la protección de datos personales de todos. Van a valer un cacahuate, porque
con esta autorización de inteligencia militar van a poder entrar a todo. Y además dice la ley que están encriptadas, no las labores, todas las labores que realicen de seguridad nacional. O sea, no hay rendición de cuentas. No hay transparencia. No hay transparencia. Ese es otro de los conflictos de esta ley. Así es. Pero además se ve una escalada, porque hay otros elementos, además de la ley de seguridad interior, por ejemplo, esto que están analizando de poder defenderse en la propiedad, en la vivienda de uno y matar al impulsor, ¿no? En este caso al ladrón, si es que es ladrón o asesino, lo que fuere. Pero desde el momento en que penetra tu vivienda y tu propiedad, ya tienes la posibilidad de matarlo, ya también está en discusión en este país. Así es. Entonces, esto nos indica una escalada de violencia, porque ya el ejército, pues nada más, simplemente porque te vea feo o sospeche de ti, te va a poder detener y hacer y deshacer. Hay mucha gente que no se va a dejar y que eso va a generar muchos roces y mucha violencia. Inclusive entre todas estas policías, gendarmerías, todos estos grupos federales que hoy se tienen, seguramente habrá confrontación. Pero además hay otro tema que también está pendiente, que es el mando mixto o el mando único. Parece que todo se va a ir por el mando mixto, porque también hay discusión porque no han aprobado si va a haber mando mixto en los estados, precisamente para poder implementar y hacer la reforma de las policías locales para poder suplir las funciones que está haciendo el ejército, porque el ejército, la idea es que no se quede de manera permanente, pero con las leyes que están planteando pareciera que quieren que se quede permanentemente. Ahí la discusión es qué vamos a impulsar, qué se va a hacer de parte de la representación social que tienen los diputados para cambiar este paradigma, ¿no? De más autoritarismo, más control del Estado y menos derechos sociales. Menos derechos sociales. Yo en este caso, cuando hablas de los diputados locales o federales, sobre todo a nivel local, yo creo que lo que se ambicionamos los ciudadanos en algún momento y lo que deben de hacer los representantes de nuestros partidos es aplicarse a fondo y hacer las cosas en serio y no por encargo, porque muchas de estas cosas son por encargo, son por consigna. Y si le preguntásemos a los diputados federales que aprobaron tanta reforma estructural, valdría la pena preguntarles a los diputados de Quintana Roo si saben lo que verdaderamente aprobaron o si se acuerdan de algunos de los temas de cada una de las reformas por las que levantaron la mano. Es que ese es el gran problema, el desapego que tenemos de nuestros representantes populares, precisamente del sentir popular. De nada nos sirve que tengamos cada rato foros, por ejemplo, foros armados incluso a modo, y donde llevamos a nuestros aplaudidores y para que vayan precisamente con las consignas que yo le di de antemano. Ese tipo de cuestiones en este país ya no nos sirven. Hay que hacer sentir, hay que palpar el sentir popular y ver dónde es donde verdaderamente nos está doliendo, porque eso es parte de nuestro gran fracaso en México. En México tenemos leyes absolutamente para todo, hasta para ir al baño. El problema es, ¿y cuántas funcionan? ¿Cuántas son verdaderamente efectivas? Cuando el poder quiere aplicar a alguien que le conviene, se aplica en toda su extensión. Cuando el ciudadano quiere aplicar a alguna ley que lo protege, no existe enfrente el juez que lleve a buen término su caso. Este tipo de cuestiones yo creo que sí vale la pena, ahora que estamos de boga con tantas leyes. A mí me da risa cuando de repente escucho en la legislatura local de que hay iniciativas y de repente revisas y a lo mejor hay hasta 3 o 4 iniciativas diarias. La pregunta es, ¿realmente sabremos lo que hemos estado aprobando y hacia dónde nos está llevando? Y si se aplica correctamente. Y si se va a aplicar correctamente. ¿Y cuántas de esas cuestiones que ya se aprobaron, si se hace un verdadero análisis con gente que conozca de todo ese tipo de temas, no vaya a ser con que tengan muchísimas situaciones, pero como nadie le preocupa, porque al final de cuentas lo podemos solucionar por otras vías, pues entonces siempre vamos a estar nosotros como ciudadanos, o el ciudadano común y corriente siempre va a estar en desventaja. Y mañana o pasado vendrá otro jefe supremo, llámese presidente, llámese como se llame, y dirá, esto no nos conviene, vamos a modificarlo de este modo. Pues ese tipo de temas yo creo que sí vale la pena que quienes aspiran a un puesto de elección popular, que cuando menos supiésemos o supieran que realmente debe existir una responsabilidad y que debe de ser juzgado por el propio ciudadano. La gran bronca ahorita es que nosotros como ciudadanos de repente no tenemos memoria.
Y tan es así que el ladrón de hace 5 o 10 años, hoy lo convertimos en santo, El que robó y que fue acusado hace 6 años en su municipio, o porque no hizo una gran labor de diputado, o porque está acusado de fraude, hoy de repente lo cobija cualquier partido político y se convierte en el señor santo y el que nos va a componer todo. ¿Sí? Y me refiero a todos los partidos políticos y a mucha gente que está en ese caso. Entonces yo creo que ya es el momento que el ciudadano también, creo yo, que hemos ido avanzando en eso, está aprendiendo a distinguir. Ya no se va con la finta del partido, no va porque viene de X o de tal, no. Vámonos por el ciudadano. Y hoy el gran fenómeno lo tenemos a nivel nacional. Entonces, vámonos con el más, que nos garantice, al menos nos garantice, ahorita, aunque mañana nos decepcione. Pero la pregunta sería entonces, ¿esta ley de seguridad interior va a brindar mayor seguridad al ciudadano o le va a generar mayor inseguridad? Esta ley de seguridad no garantiza absolutamente nada. Y lo que sí garantiza es que pueda haber violaciones a los derechos humanos y a la sociedad civil, por lo que ya hemos comentado. Y para llegar al diagnóstico de precisión de lo que sea, yo tengo que saber cuál es el origen, por qué no ha funcionado lo que ya dijimos, el mando único, los exámenes de control de confianza, por qué no han funcionado tantísimas leyes que efectivamente, y estoy absolutamente de acuerdo, creo que México es uno de los países que tienen más leyes y no necesariamente son justas y no necesariamente se aplican. Y ahorita que hablaba el profe me acordé que aquello que decía su amiga, que, bueno, la poetisa que le gusta tanto, esta Sor Juana, aquello de que, y aunque los dos más mal hagan, ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Y en ese desapego que tiene la sociedad, recuerdo un estudio que hizo la Universidad Hopkins en el 2011, en el que estudió 35 países en el mundo, África, Europa, países de África, Europa, tal, y en Latinoamérica estudió Chile, Colombia, Argentina, me parece que Uruguay, sobre el índice de participación social organizada. A nivel mundial, me parece, bueno, el promedio era de 4.4. 4.4. A nivel Latinoamérica era, si bien estoy, de 1.8, pero México tuvo el 0.4%. A ver, con esto lo que les quiero decir es que ese desapego que es efectivamente, por un lado, y es una cuestión absolutamente cultural, y está comprobado que en la medida en que participa organizadamente la sociedad, aumenta la calidad de la vida democrática del país. Y en este país necesitamos eso: democracia, rendición de cuentas y honestidad. Honestidad, porque muchos de los fracasos tienen que ver con el índice de corrupción. ¿Y para qué les cuento lo del índice si usted lo lee permanentemente? Así es. Bueno, yo creo que con esta ronda cerraríamos este tema de la ley de seguridad interior, donde, bueno, pues lo que se ha planteado es básicamente que hay una ley con mucha discrecionalidad, que hay un retroceso en los derechos humanos y sociales, y que, bueno, también se está utilizando como una medida del poder en un plan B o plan A, dependiendo cómo se quiera ver, rumbo al 2018 en este proceso electoral. Y bueno, es también resultado de un Estado fallido que no ha sabido aplicar todos los sistemas y elementos que ha tenido a su mano para tomar control de la sociedad y sobre todo poner en cintura al crimen organizado, del que también, hay que reconocerlo, es parte del gobierno. No pudiera darse esta situación si no fuera parte del gobierno. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema del día de hoy. Y bueno, es pues un tema también interesante, también es respecto a las candidaturas a la presidencia. Es el destape de candidato del PRI, de Meade, y de, bueno, cómo se ha dado este proceso y qué opinión les debe este destape, ¿no?
esta oferta que hace el Partido Revolucionario Institucional para tratar de posicionarse en el marco del proceso electoral? Bueno, yo creo en realidad que el PRI, fiel a sus principios dictatoriales, lo vuelve a hacer una vez más y olvida sus perfiles que pudieran representarlos y busca entre sus servidores cuál es el que pudiera tener menos puntos malos. En el caso de MIT, un tecnócrata que habría que evaluarlo si sus resultados son positivos para este país ya en función más de 18 años, porque el señor viene desde el gobierno de Fox, viene en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, y la realidad que abrirlo con el engaño a la sociedad de decir es una persona no afiliada al PRI y es un candidato externo, pues todos sabemos que no es así. Al final sus intereses están ahí, su padre ha sido un fuerte militante revolucionario institucional por mucho tiempo, y yo creo que el intento del presidente Peña Nieto y del sistema en su conjunto era precisamente tratar de montar al revolucionario institucional en segundo lugar para poder competir, en este caso contra Obrador, que ese lugar hasta este momento todavía lo mantiene el Frente Ciudadano, la alianza de los partidos del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Creo que es su esfuerzo del PRI por mantenerse en el poder, en lo particular creo que no les va a alcanzar la consolidación del frente, y una vez que tenga su candidato vuelve a reposicionar en el embone político o en las estructuras políticas ese sentimiento ciudadano, porque quien más daño le ha hecho a este país es precisamente este gobierno que hoy se tiene, y que, bueno, no hay ni qué platicar, todo el mundo lo sabemos, en todas las reformas salidas y por haber que hicieron, todas han salido mal, y a quien le pega es al ciudadano, ¿no? Y yo creo que Antonio Meade, en su afán de querer dividir, yo creo a la misma derecha, de la cual también es parte el PRI, no creo que le alcance para la presidencia. Doctor. Me parece muy interesante analizar la figura de José Antonio Meade. Hoy, Pepe Meade. Están tratando de venderlo como lo que no es. Sí, como lo que no es. Y ese es el tema. Y lo que dijo el profe es bien interesante, la memoria histórica que debemos de tener, pero además líderes como el ingeniero Mario, como el profe, me parece que tienen la enorme responsabilidad de hacer explícito lo que está allá. Y José Antonio Meade, antes hoy Pepe Meade, pertenece justamente a esa casta dorada de políticos y funcionarios públicos cuyo único trabajo ha sido la función pública y hoy gozan de una vida más que cómoda. Entonces, en primer lugar, me parece que es importante ese punto. Pepe Meade, antes José Antonio, forma parte de esa casta dorada de políticos y funcionarios privilegiados del recurso público. Como bien dijo el ingeniero, desde su papá hasta acá han estado en la función pública. Y aquello de la medianía de la vida republicana, pues creo que no la conoceré. Y ni la conocerán a menos de que realmente sean congruentes. Y el problema de este país es eso. Yo no sé si quieran que se parezca a otro Pepe de Uruguay, pero él es congruente. El BIR, él además, acuérdense, él fue realmente una persona muy revolucionaria, por no decir guerrillero, se hablaba de Pepe Mujica. Sí, claro. Y que además su partido sigue en el poder. Entonces, tiene que recurrir a figuras, tiene que recurrir a asociaciones para que medianamente se le presente como esa persona comprometida con las causas y que abandera, y eso no es cierto. Él representa los intereses de los grupos de dinero, de los grupos de poder, de los intereses políticos de una casta muy marcada en México, que no tiene partidos,
que están donde les conviene, con tal de mantener el poder y el dinero. Y es muy lamentable que hoy la política sea de dinero. Esa es la parte más lamentable. Bueno, pues vamos a aprovechar que no están los priistas para poderlos exponer. Pero la verdad, ¿qué podríamos esperar del PRI? Lo dice el doctor claramente. El señor Mir pertenece a los intereses de la casta divina de este país y pretenden seguirse, ahora sí, tener las espaldas seguras para lo que viene. Lo van a vender como la gran figura, ya le cambiaron de entrada hasta el nombre de, ¿cómo se llama? José. Ahora hay que decirle Pepe. Y para que vean nuestro sistema cómo se mueve, de manera inmediata ahorita el señor Mir le están armando todo el merequetengue por todos lados, pero sí hay algo que preocupa: la memoria de nosotros los mexicanos. Y por un lado lo que el doctor decía, ese estudio del que él habla, donde los mexicanos somos los que menos participamos activamente en todo tipo de situaciones donde realmente podamos avanzar. Recuerdo el caso de Egipto, que fue que se movilizó solamente por las vías, la vía de las redes sociales. Fueron capaces de cambiar, de transformar, de intentar cosas distintas vía las redes sociales. Aquí tú convocas una marcha vía redes sociales y te llegan 20. Y de repente se te van 5 y te quedas tú solo. Aún no estamos en esa cuestión. Y muchos nos estamos equivocando con las redes sociales. Yo recuerdo el caso de Delfina, del Estado de México, donde metías a Delfina Gómez en las redes sociales y arrasaban. Pero el día de la votación, con todo y el fraude de todo lo que se habla, pues perdimos, se perdió. Entonces, todavía en México es una cuestión de cultura. ¿Por qué nos metieron las reformas estructurales? La cosa es muy simple. Las metieron porque nos tienen. El gobierno sabe precisamente que estamos medidos, sabe nuestros alcances, nuestras limitaciones y saben hasta dónde podíamos llegar. Algunos llegamos ingenuamente a pensar que iba a ser muy difícil doblegar al magisterio por toda la carga que se trae histórica de machos plantones y que somos capaces de 1000 cosas. Sí, pero el magisterio se doblegó. Nos obligaron, pues. Al final terminamos obligados y quedó la coordinadora aislada, donde nunca la sociedad supo interpretar el alcance de la lucha magisterial. No tenemos unión en este país, pero los taxistas, aquí en Quintana Roo, cuando fuimos a las marchas, eran los primeros que se nos iban en contra de los maestros. Y hoy que traían la bronca de Uber, yo te aseguro que volteaban a ver quién los apoyaba y nadie los apoyaba. Los petroleros se burlaban de los maestros porque era la clase acomodada en su momento, la clase trabajadora, intocable. Y cuando le llegó la voladora, ¿quién los apoyó? Somos incapaces de unirnos en este país. Los campesinos, si no están encabezados por su organización agraria, la CCC, la CNC, etcétera, porque me invitaron a que yo no voy porque son de qué. Ese puntito es lo que nos está costando ya a los mexicanos, que nos tengan como nos tengan. Pero nos han sabido dividir o no nos hemos sabido unir o nos han sabido dividir. Porque ambas también cosas. Eso es muy importante. Pues no es una voluntad propia de los ciudadanos de decir, claro, es inducido. Como dijo Vargas Llosa, México tenemos la dictadura perfecta. Pues miren, yo lo que les puedo decir es que en todos los trabajos de investigación que he leído, que hace el ITAM, que hace el ECTO, cualquier agrupación, habla muy bien de las características del mexicano. Les recuerdo 2 cosas. La primera, cuando le preguntan del bien, si me va bien a mí y a mi familia, que al profe le vaya donde tenga que ir. Y eso, profesor, es maravilloso. A ver, es tema de los profes, no, es un tema que nos incumbe a todos. Una reforma laboral, una reforma política, pero no una reforma educativa. Una reforma laboral. En mi opinión fue una reforma laboral, una reforma educativa. Y ese habla de esa parte en donde no hemos todavía permeado hacia una búsqueda del bien común. Y yo cedo parte de mi bienestar en aras del bien común. Porque si a todos nos va bien, les garantizo que disminuye la inseguridad. Y eso es parte de lo que tendríamos que estar pregonando, y aunque suele... Pues eso es lo que plantean precisamente los periodistas. Si nos va bien a nosotros, repartimos. O sea, la corrupción se generaliza. Bueno, la transmitimos. Es que el tema es eso, que repartes. Esa parte es la corrupción, porque la riqueza me la quedo yo. Así es. Sí. Entonces te voy a repartir la pobreza. La pobreza. Entonces,
No, aquí, este país, si se gobernara honestamente, ustedes lo saben, y hablábamos hace un ratito del tema, alcanza para todo y para todos. Pero lamentablemente, cuando vemos, no quiero ser machacona en el tema, pero cuando en el DF se hace un hospital por López Obrador y en el Estado de México cuesta 5 tantos más, algo raro está pasando. Claro, claro. Algo raro pasa. Entonces, ese es un punto de partida fundamental. La administración del recurso público para el bien común y no la administración del recurso público para el bien de esa casta dorada de políticos y funcionarios privilegiados de nuestros impuestos. Ese es el tema. Sí, muy bien, pero Mario, ¿es positiva la candidatura? ¿Es cómoda para la alianza que haya sido el candidato por parte del PRI? ¿Les conviene? ¿Es un escenario positivo para el frente? Mira, con la salida de Margarita, se pensaba que pues mucho del panismo que estaba con Calderón, el calderonismo, por así llamarlo, pues iba a pegar muy fuerte. Sin embargo, José Antonio Meade también fue del equipo de Calderón. Sí. Y en ese sentido, entonces, esa división que quisieron formar en un principio va a obligar precisamente a ese panismo a decir, son dos que están operando precisamente para que el sistema pueda mantenerse. Y a ultranza, yo creo que el panista va a generar esa idea de decir, no, si este gobierno no ha funcionado y busquemos el bien común, porque ciertamente en todas las fuerzas políticas hay gente buena y hay gente mala, el que algún exgobernador pueda salir a la calle, andar, platicar, ser saludado, etcétera, y como entró, salió, y ahí lo tienes, y yo pongo el ejemplo de Juan Carlos Romero Hicks, que no necesita andar con guardias ni guaruras por 15, por 10 años, ni nada, un hombre común con una mochila, el caso de Javier Corral, que le dieron la candidatura para perder y la ganó. Es decir, sí se puede hacer un buen gobierno buscando ese bien común, porque precisamente quienes gobiernan han generado la destrucción de las instituciones que en muchos de los casos ellos las crearon o se crearon en conjunto con nuestras fuerzas políticas. Y pongo el ejemplo básico. Hace algún tiempo se decía que la burocracia en México mejoraría con el servicio civil de carrera. Llegó un sistema y dijo, esto no sirve, desaparezca porque voy a poner a los míos. En el tema de las policías, cuando hablamos de su evaluación del ejército, de los soldados, de los marinos, son los que no tienen trabajo y se inscriben y ahí los mandan al campo a hacer esas cosas, pero son gente que no tienen esa vocación, pero están buscando un lugar donde tener para comer, tener un sueldo, etc. Entonces, si nosotros mismos no le damos el valor a nuestras instituciones para generar ese bien común, somos parte de esa cadena de corrupción que está destruyendo todo el sistema mexicano, en todos lados, ¿no? Doctor, ¿le hace mella a Andrés Manuel? Me parece que en absoluto. Sin embargo, es bien interesante el fenómeno de Pepe Meade, anteriormente a José Antonio, porque al menos lo que yo pude ver en la primera andanada de medios de comunicación, todo estaba muy bien, pero a las pocas horas, yo soy más tuitero que de Face, empezó una gran manifestación de todo mundo, incluyendo algunas cuentas de periodistas, de la decepción, de la desilusión. Pero además esto es tan rápido que hoy creo que leía, hoy o ayer, de una cuenta que se llama Movimiento Meade, que al día de ayer tenía 746,000 seguidores, pero solo el 5% eran reales. 5%. 5%, claro. Eso quiere decir que podemos inflar muchas cosas, podemos maquillar muchas cosas, simular muchas cosas, pero el día a día nos va a dar una realidad, y la realidad es que hoy es muy difícil construir y maquillar las cosas como si los ciudadanos no tuvieran la capacidad de analizar y de razonar. Y la responsabilidad, considero, de muchos es mostrar
las cosas objetivamente y dar información objetiva, real, no inventos, no guerras de lodo, no noticias falsas, en fin, esa es parte de lo que tenemos que ver. Me parece que la realidad de José Antonio Meade la vamos a ver en una semana. En una semana, yo eso pienso. Es un empleado, no es un líder. Es un empleado que lo pusieron porque siempre dijo hacía todo lo que le pidieron a una costa del pueblo de México. Eso es. Divide, Alejandro, la candidatura de Meade genera desconfianza entre los periodistas acerca de si el PAN está con el PRI o está con el Frente. Mira, ¿qué tan coludido puede estar con el poder? Mira, yo creo que al contrario, la candidatura de Meade vino a demostrarnos al interior del PRD, y esto lo hemos visto a nivel nacional con las figuras nacionales, como nunca en los últimos días los hemos visto que están en una acción de conclusión como pocas veces. Teníamos por ahí de algunas figuras que se suponía que en algún momento iban a dar incluso el brinco con Morena, con Andrés Manuel. Han decidido en un reagrupamiento del periodismo de que vamos a dar la batalla desde el PRD y vamos todos con el Frente. Entonces así está. O sea, yo creo que el fenómeno que se dio en el PAN, creyendo que a lo mejor la salida de Margarita iba a mermar, yo creo que está resultando no como los de Frente lo habían medido. Incluso la candidatura de mí, incluso yo conversaba con Mario, nos va a pegar porque el señor sí se va a llevar, no es tanto así. Hubo la expresión de 2 o 3 panistas por ahí que bueno, pero no está pegando. La gente perredista, el voto duro perredista, está convencida de que se va a ir con su candidato y con nosotros independientemente de que lo defina. Yo sé que va a ser Mancera, ¿no? Pero bueno. Alejandro, el presidente pensó que el poner al PRI jalaba el voto del PAN, ¿sí? Pero no pensó en que va a perder el voto del PRI, porque no les gustó su candidato. Punto. O sea, eso es lo que va a pasar. Y entonces es ahí donde se mueve esa casta divina. Van a haber muchos que han empujado durante años decir otra vez mismo error. Pero aparte de ello, yo creo que vamos a estar ante un fenómeno en el 18, porque va a haber grupos aún que se van a estar moviendo en estos tiempos por venir, y todo va a depender, ahora sí, yo creo que de la selección que hagamos internamente, el trabajo interno que hagamos dentro de los partidos, y que obviamente salga lo más limpio posible y lo menos lastimado. Y yo creo que esa es nuestra preocupación de todos ahora, de que el trabajo fino que viene definiendo nosotros el candidato tendrá que ser lo más fino posible, lastimar lo menos posible, para que podamos seguir en una unidad y verdaderamente dar la batalla. Porque algunos analistas, alguna gente que escribe deseamos, y sí es cierto, tal pareciera que el Frente se nos empieza a desinflar, que es lo que se quisiera realmente, ¿no? Pues vamos a verlo, como usted lo dice, vamos a verlo el día de la elección. Que lo peor que nos puede pasar al final es que hay alguna imposición, que eso sería lo más grave. Nosotros creemos y coincidimos que Andrés Manuel sí tiene muchas posibilidades. Entre lo que queremos es lo mejor para el país. Está la batalla. Lo peor que le puede pasar a este país es que vuelva a ganar el PRI, que no lo creo. Y vamos a trabajar para que no gane el PRI. Pero que quien llegue haga las cosas de la mejor manera posible. Nosotros ambicionamos, queremos y esperamos que quien llegue en el 2018 no nos vaya a resultar una decepción a la vuelta de 1 o 2 años. Este país ya no aguanta más como está. Yo sostengo una teoría dolorosa. Para que este país cambie, ojalá y jamás se vuelva a dar, doctor, a repetir la misma historia, ojalá y nunca se vuelva a dar, Mario. Para que este país cambie, creo que va a tener que haber una gran revuelta social. No me gustaría verlo, por los hijos, los nietos, etc. Pero más sin embargo, en 2018 yo creo que pudiese ser el gran detonante. O se hacen las cosas bien, se respeta la voluntad popular, o creo que sí podemos ir a una gran confrontación. Y por eso el miedo, y a lo mejor preparar el escenario para tener el ejército listo para cualquier cosa. Es peligroso lo que viene, ¿eh? Ojalá que todos tengamos claro lo que viene. Pues la gente que tiene conciencia, la gente que está metida precisamente en esta valoración de la cuestión de hacia dónde va el país, analistas, políticos, está preocupada por el 2018. Sin embargo, también se preocupó por el 2000 y los cambios que se hicieron, y
bueno, lamentablemente no tuvieron los efectos esperados. Ojalá para el próximo programa ya el PRI nos mande algún representante también para poder discutir estos temas, porque también tenemos que preguntarle cuál fue el efecto dentro del PRI, ¿verdad? Del dedazo de mí. Si ellos están contentos, cómo lo sintieron, si están a gusto. El dedazo. ¿Cómo sintieron el dedazo? ¿Cómo sintieron el dedazo? Aunque luego uno se acostumbra a todo y en el PRI. O invitar a alguno que le iba a Osorio Chong para preguntar cómo se siente, cuál es su visión, ¿no? Porque el tema de proponer esa ley de seguridad interior quiere decir que el trabajo de Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación no sirvió. Así es. Y bueno, hay también dentro de este asunto de la designación de los presidenciales, la gente está cuestionándose los métodos. ¿Es válido y es deseable todavía el dedazo, la imposición, la consulta son adecuadas? ¿Cuál es el método que puede utilizar el frente para designar a su candidato? Cada uno de los partidos debía haber seleccionado un método en específico. El PAN tiene un método ordinario que es la votación de su militancia. Los consejos estatales han estado aprobando el método de designación sujeto a encuestas. El tema es que le ha funcionado en el periodo anterior, que en la mayoría de sus estados fue de designación y del porcentaje que salieron victoriosos, vamos a decir 60-65%, contra los que fueron por métodos de votación donde la militancia eligió, no todos salieron victoriosos. Entonces el PAN hace un análisis y dice, hay estados en los que sí y hay estados en los que no. Entonces yo creo que sí deberían considerarse la opinión de los que forman parte de todas las estructuras del partido, de los militantes, y una votación abierta puede darle una campaña más fuerte a quien quede al final como el candidato presidencial o la candidata presidencial. Cada partido va a tener su método, en el caso del frente, va a proponer su método de hacer una propuesta de candidato de su corriente, de su partido, o va a ser para un método que utilice el frente como frente. No, en lo interior cada uno de los partidos, de acuerdo a sus estatutos, tiene sus métodos de selección. El tema es que cuando se hace una coalición y ya queda asignada, sustituye esos métodos de selección. Y entonces lo que acuerde el frente o la coalición ya en su momento, ese es el método final. Y eso confunde mucho a los ciudadanos, decir, ¿y qué? Ya no vamos a ir a votar nosotros por nuestro candidato. No, porque a lo mejor el candidato no sea el del PAN, pudiera ser Mancera, el del Distrito Federal, o pudiera ser el presidente Anaya o el gobernador de Puebla. Y los perredistas, en ese sentido, pues las votaciones internas igual que le generarían su validez, es decir, pero yo elegí a este y pusieron a este, ¿no? Entonces, cuando se hace el convenio de coalición, el método lo definen ahí, queda claro, y pasa a segundo término el tema del método de selección ordinaria de los partidos. Ok. Y en el caso de Morena, bueno, pues va a ir una consulta para ratificar el gobierno, ¿no? Pues cada partido define precisamente una metodología de acuerdo, y creo que la intención de cada partido de hacerlo es que cause la mayor armonía dentro de lo que se decida. Y me parece que en ese sentido es válido lo que se puede hacer en cada partido para que genere la mayor armonía dentro de la elección de los candidatos. Ustedes van a batallar mucho para elegir al candidato. ¿Y Polensky no podría ser su candidata? ¿O Delfina? Pudiera ser. Habrá que esperar ya muy prontito. Yo voy a hacer la encuesta para definir. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Les mandamos saludos a Marisol Balado, a Joaquín Moreno, Juan Carlos Pereira, a Alejandro Hernández, a Lidia Vázquez, a Miguel Ramón, Martina Suelta, a Marijo Padilla, a Alda Sujei, Octavio Escorra, Ramón Padilla Balam, a Rinco Tamayo, Enrique Aguilar, Amado Luna, Giovanni Antonio, a Berta Estrella, Efraín Taleno, Pochita Rivera, Claudia Sosa, Luis Miguel y bueno, todos los amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, les mandamos un saludo. También
Mario, comentarios de Mario Hernández, Jaime Rendón y Abraham Miqueas. Gracias por comentarnos, gracias por dar su opinión. También la vamos a estar tomando en cuenta, vamos a estar comentando en los próximos programas de esta serie de 2018 en la mira. Y bueno, pues hacemos la extensiva y reiteramos la invitación al Partido Revolucionario Institucional para que pues ocupe un espacio en esta mesa de discusión, de debate, donde pues trataremos de dar un poquito de luz y entendimiento sobre los temas nacionales y sobre todo los que afectan a todos los mexicanos, que son las decisiones en política. Yo les doy las gracias por haber estado conmigo esta noche, aquí en La Mira. Muchísimas gracias, Héctor, y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, arquitecto. Siempre es un placer compartir con el ingeniero Mario y con el profe Alejandro. Así va a haber más oportunidades también para seguir haciéndolo. La próxima semana, vamos a abordar el tema del incremento de impuesto al hospedaje aquí en Quintana Roo, un tema que le ha pegado a los empresarios y que están haciendo propuestas. Vamos a ver si los diputados también le hacen eco de este clamor. Mario. Es cierto, Héctor, gracias por la temática de este programa. Alejandro, doctor, pienso que debemos contribuir con un tema en especial cada uno, además de la propuesta en la mesa, que permita que generemos ese diálogo, esa confrontación. Que quiero sacar unos puntos a Morena en el próximo programa, a ver si el doctor lo... Pues ya seríamos dos. Ya seríamos dos, a ver cómo... Ojalá y venga ¿Cómo lo para que lo manejen? apoye. Porque aquí están haciendo una coalición, así que cuidado. No, Amigos, nos vemos en el próximo programa en La Mira.